Hola, ¿qué tal? Soy Payui y te doy la bienvenida a Rueda la Idea. El día de hoy platicaremos sobre ética y acción humana. Probablemente has utilizado o escuchado el término ética con anterioridad, pues decimos oraciones o frases como esa persona actúa con mucha ética, asociando el término al actuar con bondad, al actuar correctamente. No obstante, en sí misma, la ética es una disciplina de la filosofía cuyo objeto de estudio es la acción humana. Podríamos hacer unas precisiones, por ejemplo, entre ética y moral. Ambas reflexionan la acción humana. Sin embargo, la ética va a tratar de encontrar estos principios universales que rigen la acción humana y que la conducen hacia el bien, hacia la verdad, hacia la bondad, etc. Habrá quien dirá que la verdad, más que ser objeto de estudio de la ética, es de la epistemología o de la lógica. Sin embargo, se dice que aquella persona que habla con verdad, pues no solamente responde a la epistemología o la lógica, sino también actúa éticamente. Por otro lado, la moral también va a reflexionar la acción humana, pero desde una perspectiva más contextual. Es decir, cómo se viven determinados valores, cómo se conduce la gente en ciertos contextos en particular. Podríamos hablar de otras disciplinas como la deontología. Se dice que hay una deontología de las profesiones, pero esta disciplina tiene que ver más con la reflexión del deber. Sí es la acción humana, pero orientada al deber, y en este caso al deber de las profesiones. Teniendo en cuenta esto, entonces, preguntémonos, si el objeto de estudio es la acción humana, ¿qué es la acción humana? En la Edad Clásica, en la Grecia Clásica, trataban de identificar aquellas facultades que nos hacen humanos y que nos hacen diferentes de otras especies. Y en síntesis podríamos decir que se decantaron por tres, por la inteligencia, por la voluntad y la libertad. De modo que se considera que una acción es humana si opera con inteligencia, voluntad y libertad. Es decir, sé lo que hago, quiero hacerlo y elijo hacerlo. Por el contrario, habrá otro tipo de actos que no son susceptibles de evaluación ética o moral, que antes se les llamaba actos del hombre, y aunque este término no sea muy vigente hoy en día, podríamos hablar de actos orgánicos, por ejemplo, el latir del corazón o la peristalsis de los intestinos, es decir, estos movimientos que suceden en nuestros intestinos. Nosotros no podemos ordenarle, no podemos decirle al corazón, hey corazón, deja de latir, o a los intestinos. De modo que estos actos del hombre o actos orgánicos no son susceptibles de evaluación ética o moral, puesto que no operan con inteligencia, voluntad y libertad. Entonces, ¿cuáles son estos actos que sí son susceptibles de evaluación moral? Aquellos en donde yo sé lo que estoy haciendo, quiero hacerlo y elijo hacerlo. Cabe aclarar que este tipo de criterios no serán igual en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en el derecho, ¿sí? Uno podría caer en un delito aunque no sepa que lo que está haciendo está mal. Aunque pues se haya visto forzado a hacerlo o otras condiciones. Es decir, estos elementos que estoy mencionando son propios de la ética y en otras disciplinas o en otros campos del conocimiento pueden interpretarse o trasladarse de otro modo. Al respecto, entonces, podríamos decir que la acción humana en ética es evaluable, pero no solamente la acción, sino también la omisión. Es decir, cuenta tanto lo que hago como lo que dejo de hacer. De modo que ambas cuestiones, tanto lo que hago como lo que dejo de hacer, tendrán una influencia en el decurso de los acontecimientos. Hay acciones que puedo realizar que podrían generar efectos deseables o indeseables. Lo mismo con las omisiones. Hay omisiones, es decir, cosas que no hago, que pueden generar efectos deseables o indeseables, correctos o incorrectos, buenos o malos. Van a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser susceptible de evaluación moral una omisión si en realidad hay muchas cosas que están pasando en el mundo y que no sabemos y que no estamos haciendo nada? Ojo, las omisiones solo son susceptibles de evaluación moral cuando son conscientes. Por ejemplo, imaginemos que a una calle de mi casa alguien está maltratando a un perrito. Es un acto que se hace con maldad, que se hace con la intención de dañar al perrito.
y está pasando cerca de mi casa y yo no estoy haciendo nada. Es una omisión. Pues no es una omisión porque no soy consciente de lo que está pasando afuera. Por lo tanto, no se me puede evaluar esta acción o esta omisión porque yo no soy consciente de lo que está pasando. No obstante, si yo estoy jugando videojuegos en mi casa y veo que mi perrito no tiene alimento, que ya es hora de comer, digo, no pasa nada, no le doy de comer, yo quiero seguir jugando. Esa sí es una omisión que tendría también pues una evaluación moral, porque yo estoy omitiendo conscientemente algo que sé que debo de hacer. Por lo tanto, tanto lo que hago como lo que dejo de hacer tendrán implicaciones éticas, pero no olvidemos que las omisiones solo se consideran con evaluación moral cuando son omisiones conscientes. Ahora, en este sentido, algunos otros elementos que nos pueden ayudar a entender la reflexión ética de la acción humana son los medios, motivaciones, finalidades y consecuencias. Vamos por ello. Motivaciones. Una motivación indica una razón fundante. Responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estoy realizando algo? ¿Cuál es realmente ese impulso que habita en la mente o en el corazón, simbólicamente hablando, que me llevan a la acción? ¿Sí? Es decir, puedo ver que una persona de la tercera edad quiere cruzar la calle y voy a ayudarla. ¿Cuál es la intención que habita en mí? ¿Realmente ayudar a la persona? ¿Esa será mi motivación, mi por qué? ¿O simplemente pienso, quizás si la ayude me dé dinero, ¿no? Ahí no estamos hablando de una recta intención. Por otro lado, también estamos hablando de finalidades. En ocasiones es difícil diferenciar entre motivaciones y finalidades porque pueden ir muy conectadas. Sin embargo, recordemos que en la motivación la pregunta rectora es ¿por qué? Y en la finalidad la pregunta rectora es el ¿para qué? Es decir, las finalidades plantean una, valga la redundancia, razón final. ¿Hacia dónde se dirige mi acción? Bien, ¿qué es lo que quiero lograr con ello? Están íntimamente ligadas, pero también podemos tener ciertas diferenciaciones. Por otro lado, los medios. ¿Cómo es que voy a realizar una acción? Por ejemplo, quizá yo quiera tener un mejor estudio de grabación para el canal. Sin embargo, puede que los medios que yo utilice para conseguirlo no sean del todo correctos. No se vale robar, por ejemplo. O si lo hiciera, pues estaría actuando con maldad o pues siendo injusto porque estoy desajustando la economía de alguien más al robarle un producto. Asimismo, también debemos de considerar las consecuencias. Es decir, lo que hacemos y dejamos de hacer tendrá resultados. Estos resultados pueden ser predecibles o impredecibles. Es decir, a veces la acción se dirige realmente hacia donde quiero, a veces no. Asimismo, y para concluir con este video, nos ayuda otros elementos que nos ayudan a reflexionar la acción humana son sus componentes. Se dice que la acción humana tiene diferentes componentes. Por ejemplo, se dice que la acción humana tiene una deliberación, es decir, decidimos hacer algo. Tiene un componente volitivo, queremos. De este modo, queremos y decidimos. Si ustedes se fijan, va de la mano también la inteligencia y la voluntad. También la libertad va de por medio. Entonces, hay un momento de deliberación, de volición, querer, decidir. Y también van a haber una serie de actos que se denominan como impulsos volitivos. Los impulsos volitivos son esa serie de actos que nos van a llevar a la ejecución. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que hacer mi tarea. Deliberación, decido hacer mi tarea. Volición, pues bueno, quizá no quiero hacer la tarea, pero a lo mejor la deliberación le gana a la volición, ¿no? A ver, tienes que hacerlo, decido hacerlo, lo voy a hacer. Y ordeno también la volición. Los impulsos volitivos serían esa serie de pequeñas acciones que yo tendría que hacer para realizar mi tarea. Por ejemplo, ir por mi computadora o por mi libreta, por mi libro, prenderlo, ponerme a leer, ponerme a estudiar, ponerme a esquematizar. Todas esas pequeñas acciones son los impulsos volitivos que nos van a conducir a la ejecución, ¿sí? O a la realización. Posteriormente vendrán las llamadas consecuencias de las que ya platicábamos. Entonces, la acción humana está integrada por deliberación, volición, impulsos volitivos, ejecución y consecuencia. Podemos hacer todo un análisis de estos componentes y de cómo nos conducen a determinadas consecuencias.
Incluso también podríamos ver que dentro de los impulsos volitivos hay acciones y omisiones que van a influir en el rumbo de los acontecimientos. En este sentido, no quiero que perdamos de vista que la ética también se verá nutrida por otras disciplinas de la filosofía, por ejemplo la axiología, que es la disciplina que estudia los valores, de tal modo que la reflexión en torno a la acción humana pues se verá guiada por determinados valores como la justicia, la verdad, la bondad, la sinceridad, la misericordia, etc. Y la teleología, que es la disciplina de la filosofía que estudia las finalidades. Es decir, sí vamos a hablar de acción humana, pero ¿hacia dónde se dirige la acción humana? Espero que te haya gustado este video. Cabe mencionar que lo que aquí realizamos es una aproximación didáctica. Las diversas interpretaciones que se tienen de la ética pueden variar dependiendo de la corriente o escuela filosófica de la que estemos hablando. Sin embargo, esta es una aproximación y espero que te sirva. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos en la próxima.